Crecí en una casa donde el mármol brillaba más que el sol y las flores llegaban frescas cada mañana, como si el lujo pudiera silenciar los ruidos que realmente importaban. Las puertas del despacho de mi padre, Giovanni Russo, se cerraban con una solemnidad que aprendí a respetar antes de saber escribir mi nombre. Detrás, se escuchaban voces graves, un silencio tenso, el murmullo de acuerdos que nunca se nombraban completos. Marco Santini apareció en mi vida como una sombra educada, siempre un paso por detrás de mi padre, atento, midiendo las estancias con la mirada. Me ofrecía una sonrisa breve al cruzar el pasillo, como si confirmara que yo existía en un mundo que no debía tocar. Elena Ferrara fue la primera en verme sin apellido. Compartimos cuadernos, alguna tarde de risas, y ella supo guardar preguntas. La vida la había golpeado antes que a mí. Por eso, creo, aprendimos a construir refugios sin promesas. El nombre de Ricardo flotaba a veces en la mesa, apenas un hilo de aire que endurecía los gestos. Yo fingía no escuchar, pero el silencio que le seguía era más elocuente que cualquier historia. Mi refugio estaba en el invernadero, entre pinceles y manchas de color. Pintaba rostros sin ojos, edificios sin puertas, escenas donde nadie tenía que esconderse. Mi padre decía que la belleza también es poder. Yo entendí que la belleza era la única forma de no mentirme. Con el tiempo aprendí a nombrar las cosas sin decirlas: lealtad, territorio, deuda. Mi apellido abría caminos, pero también los estrechaba. En aquellas habitaciones lustrosas, las sombras siempre llegaban puntuales, y yo ya presentía que no venían por los demás, venían por mí. Las sirenas cortaron la tarde como una grieta en el vidrio. Yo estaba limpiando un pincel cuando los pasos y las voces uniformadas inundaron el pasillo. Mi padre no discutió ni pidió tiempo, se abotonó la chaqueta con un gesto que conocía bien, el mismo con el que cerraba tratos y silencios. Al pasar junto a mí, rozó mi hombro con una mirada breve. «Respira», dijo, como si el aire pudiera obedecerse. Marco apareció detrás de ellos, tenso, la mandíbula dura. Quise decir algo, pero la casa tragó mis palabras junto con los ecos de botas y órdenes. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el silencio no fue alivio, fue un hueco. Vi el pincel en mi mano temblar, una curiosa bandera de algo que no sabía nombrar. Esa noche, los teléfonos ardieron. Marco me habló de apuestas detenidas, de proveedores inquietos, de puertas entreabiertas en barrios que solían cerrarse con una sola llamada. Dijo el nombre de Ricardo con cuidado, como si nombrarlo fuera invitarlo. «Olerá la sangre», murmuró. Lo supe también. Llamé a Elena. No me preguntó qué necesitaba, solo dijo que estaba en camino. Yo miré el lienzo inacabado y pensé en mi padre colocándome una pieza de ajedrez en la palma cuando era niña. No se trata de atacar, me decía, sino de ocupar el lugar exacto. Que nadie mueva un dedo sin que yo lo sepa, le dije a Marco. Me escuché a mí misma desde lejos, como si la voz hubiera dejado de pertenecerme. La ciudad afuera respiraba hondo. Yo también, obediente, por primera vez. Fui a ver a Marco al anochecer. Me recibió de pie, con la chaqueta sin una arruga, como si el día no lo tocara. No me ofreció consuelo, me ofreció un lugar donde sentarme y el peso de la realidad. Su oficina tenía ese silencio que precede a las decisiones duras. «Habla poco», dijo. «Escucha más. Los que sonríen demasiado son los primeros en saltar. Y no prometas lo que no puedas cumplir en una semana». Asentí. El nombre de mi padre flotaba entre nosotros, ausente y presente a la vez. Marco deslizó hacia mí una estilográfica antigua y un papel doblado. «Dejó esto para ti. 3 nombres. Si llaman, actúa». La casa olía a humo frío y barniz. En el despacho de mi padre, los relojes siguen marcando una hora que ya no existe, y yo sostengo un lápiz como si fuera un arma que no sé usar. Las llamadas llegan escalonadas, proveedores inquietos, un gerente que duda, un rumor de inspecciones. En cada voz reconozco el mismo temblor, ausencia. Marco aparece sin hacer ruido. Deja una carpeta sobre el escritorio, ordenada como un quirófano. Ricardo está tanteando el puerto viejo, si le cedemos aire, entra hasta la cocina. Asiento y miro las cifras, son heridas abiertas. La Dársena Norte pide un favor caro, el club del centro necesita efectivo para cerrar bocas, y un distribuidor de confianza coquetea con la otra orilla.
Llamo a Elena. No me da soluciones, me devuelve preguntas. ¿Qué te deja intacta? Me detengo. Nada me deja intacta, pero algunas pérdidas se pueden nombrar sin bajar la voz. Decido, muevo el envío por el canal secundario, pago por adelantado a los pequeños que siempre respondieron y congelo la comisión de un pariente que confunde lealtad con apellido. Marco me observa, atento. Y con Ricardo. Que sepa que no pido permiso. No quiero una guerra, pero sí un contorno. Un aviso limpio. Conservamos los puentes, reforzamos las barandas. Cuelgo y mis manos buscan la tela en blanco. Pinto una línea segura, oscura, para probar el pulso. Los colores no cubren la grieta. El estudio de mi padre olía a tabaco viejo y madera encerada, una combinación que me devolvía a la infancia y, sin embargo, me mantenía alerta. Abrí cajones con manos que aparentaban firmeza mientras por dentro temblaban. Detrás de unos catálogos de arte encontré un cuaderno de tapas negras. Parecía un inventario banal, pero las columnas de nombres y números, las referencias cruzadas con obras y fundaciones, revelaban otro propósito. Mis exposiciones, mis becas, incluso la donación que impulsó mi primer taller eran rutas. No solo dinero, rutas. Leí mi nombre codificado como V junto a fechas que conocía demasiado bien. Y, en otra hoja, Ferrara aparecía como contacto confiable. Sentí un frío que no venía del mármol. Elena, mi amiga, en el papel como puente discreto. Tal vez por eso siempre supo a quién llamar, cómo resolver lo imposible sin preguntar demasiado. Más abajo, un apunte subrayado, R diversificación controlada. Ricardo. Mi supuesto enemigo, convertido en pieza contenida dentro del tablero de Giovanni. No era caos, era diseño. Yo era parte del diseño. Cerré el cuaderno con un ruido seco. La imagen de mi padre sonriendo en las inauguraciones, la mano en mi hombro, adquirió otra densidad. ¿Protección o administración? ¿Lealtad o cálculo? Marqué a Elena sin pensarlo. Atendió rápido, pero el silencio entre sus palabras dijo más que cualquier explicación. Podemos vernos, propuso al fin, bajando la voz. Al salir al pasillo, me topé con Marco. Me sostuvo la mirada con esa calma aprendida. No todo es lo que parece, dijo. Yo tampoco. Y por primera vez sentí que mi herencia pesaba distinto, no como un apellido, sino como una pregunta que aún no sé responder. El silencio del despacho de mi padre pesa más que cualquier amenaza. Desde que no está, la casa parece contener la respiración, y en ese vacío Ricardo se expande, paciente, como humedad en las paredes. Marco llegó con el ceño clavado y un sobremanchado de humo. Dentro, una tarjeta sin firma, los que dudan, caen primero. No hizo falta preguntar. 2 de nuestros capitanes habían sido vistos con un emisario suyo. A uno le ofrecieron deudas perdonadas, al otro territorio limpio. La sangre, me dijo Marco, no es lo primero que Ricardo compra. Es el tiempo de los otros. Elena me llamó desde la galería, inquieta. Alguien había pasado dejando un ramo de lirios negros en la puerta trasera. Nadie vio nada, claro. Le pedí que cerrara temprano. No sabía si protegerla era un acto de amor o una forma de administrar daños colaterales. Recordé un lienzo antiguo, una figura devorada por su propio contorno. Así se siente la organización, límites que se deshacen al rozar el aire. Marco propuso mover los pagos de esta semana y reagrupar a los leales en el sur. Asentí. No era un plan brillante, pero sí una costura para que la tela no se abriera. Aún más. Por la noche, un coche se detuvo frente a la entrada y volvió a arrancar. Nada más. A veces la sombra pesa más que el golpe. Ricardo lo sabe. Yo también. Y mientras la ciudad mira a otro lado, aprendo a pintar con ceniza, esperando que el trazo no me borre a mí primero. Desde que se lo llevaron, la casa se volvió un tablero en silencio. Las voces que antes obedecían a mi padre ahora hablaban entre dientes, tanteando mis límites. No estaba lista para mandar, pero tampoco para ver cómo apagaban lo que quedaba de él en nuestros pasillos. Marco aceptó verme en el restaurante, antes de que abrieran. La luz de la mañana cruzaba las sillas volteadas. Él no sonreía, nunca lo hace sin calcular. Le pedí un acuerdo limpio,
Él sostendría la estructura, yo pondría el rostro y la firma que aún abría puertas. Le dije que el arte que pintaba podía volverse puente. Inauguraciones discretas, donaciones a medida, conversaciones que no figuran en ningún libro. Vi en sus ojos la suma de riesgos y utilidades. Asintió, más por necesidad que por fe. Elena se sentó a mi lado con la serenidad de quien entiende el filo. No es del círculo, pero conoce sus grietas. Ofreció llegar a los viejos capós con una mano tendida y otra libre para retirar a tiempo. Te escucharán si yo hago la primera llamada, dijo, y su pasado, que nunca me cuenta entero, se sentó a la mesa con nosotras. Por la tarde, los jefes menores vinieron en tandas breves. Probé mi voz con cuentas heredadas y nombres que mi padre pronunciaba como advertencias. Cuando mencioné a Ricardo presionando nuestros proveedores, hubo un silencio que se pareció a una confesión. Propuse dividir rutas, cerrar una a tiempo, abrir otra por mi galería. Nadie aplaudió. Pero no se levantaron. Caminé de vuelta con una alianza nueva adherida a la piel, tensa, provisional, inesperada. A veces, sobrevivir es decir sí a lo que te habría avergonzado ayer. Creí que una llamada bastaría para contener el incendio, pero fui yo quien encendió otra mecha. Ayer autoricé un pago adelantado a un proveedor que mi padre evitaba por caprichoso. Necesitábamos respirar. Esta mañana, el destino llegó disfrazado de consecuencia. 2 camiones desviados, los choferes apagaron los teléfonos y alguien dejó una flor blanca en la entrada del estudio donde pinto. Marco llegó antes del amanecer, ojeras tensas, la voz en un hilo. Tu firma abrió una puerta. Alguien más entró, dijo, sin reproche pero con esa gravedad que talla la culpa en los huesos. No supe si defender mi decisión o disculparme por seguir mi propio pulso. Elegí el silencio. A veces la palabra empeora el derrumbe. Elena me escribió un mensaje breve. Me están mirando. No necesitó decir más. Sabía que había pagado caro por estar cerca de mí. En su segundo mensaje, adjuntó una foto, mis bocetos en el suelo, el cajón del estudio revuelto. Solo faltaba la carpeta con las anotaciones que hice para entender las rutas. La ingenuidad también deja huellas. Al mediodía recibí la nota, sin remitente, con letra metódica. El apellido pesa. Tú decides cuánto. La inicial, una R como una sonrisa sin dientes. Ricardo conoce mi prisa, o la provoca. Marco quiere mover a los muchachos hacia el puerto. Yo pienso en Elena, en las líneas trazadas sin medir su sombra. La mesa se ha puesto sola y las piezas ya se desplazan sin consultarme. Tomo el teléfono. No para ordenar, sino para admitir que el tablero me reclama. La llamada entra antes de marcar. Respira al otro lado, y espero que la voz me diga de qué lado caerá el próximo golpe. El abismo no es un lugar, es un zumbido en el pecho que no deja pensar. Todavía huelo a humo en el abrigo. Mi decisión de desviar el efectivo por la ribera nos costó el almacén, y con él, 3 nombres que ahora son silencio. Marco cruzó el salón antes de decir palabra. No levantó la voz. No hizo falta. Ricardo quiso saber qué tan hondo llegaba tu seguridad, murmuró. El fuego fue su pregunta. Tu ruta, su respuesta. Asentí sin defensa. En el papel, mis cálculos eran limpios. En la calle, los bordes cortan. Elena trajo café. Tenía una mancha de pintura en la muñeca. Respira, dijo, como si fuera tan fácil. Sus ojos buscaron los míos. No corrijas ruido con ruido. La quise creer, pero la casa vibraba con susurros de lealtades incómodas. Un sobre me esperaba en la mesa. Dentro, un pétalo seco y un mapa doblado con un círculo rojo. No hizo falta firma. El gesto era de Ricardo. Tu nombre pesa, decía una línea escrita al margen. Sentí el apellido como una cadena y como un arma. En el estudio, el cuadro que no termino se agrieta por la humedad. La pincelada oscura parece abrirse como una fisura en la pared. Me veo ahí, al borde, sin red. Marco me pidió que esta noche me siente con los capitanes. Elena, que no me pierda. Asiento a ambos, aunque sé que cualquier paso, avanzar o quedarme, me empuja un poco más hacia dentro del mismo borde. Amaneció con olor a humedad y trementina. Me lavé las manos manchadas de rojo y ocre,
como si la noche me hubiese dejado señales. El estudio estaba en silencio, pero el eco de la casa me recordó lo que falta: la voz de mi padre, su risa breve, el peso de sus decisiones. Su ausencia no es un vacío, es una frontera que me obliga a elegir. Me senté en su despacho. El cuero del sillón todavía guarda su forma. Abrí la libreta que Marco me dejó anoche, números que respiran como animales inquietos. Las rutas, los pagos, las lealtades. Si entras, entras de verdad, me dijo Marco, quieto como siempre. Le respondí que lo haré, pero no para heredar el modo, para redibujar el mapa. Elena llegó temprano, ojeras y café. Tienes que blindarte por fuera y por dentro, dijo. Hablamos de fachadas, de galerías que pueden blanquear el ruido sin traicionarme a mí misma. El arte también puede ser escudo si no olvido que defiendo. Ricardo tantea los bordes. Lo siento en los rumores, en los mensajes que no llegan. No correré detrás de su sombra, le haré mirar hacia donde yo quiera. El primer movimiento será pequeño, casi doméstico: centralizar la caja, ordenar las cuentas, ajustar el flujo a favor de los nuestros. Luego, convocar a los que dudan y ofrecerles un pacto claro: familia primero, menos sangre, más control. Trazo en el lienzo un rectángulo de luz. No es optimismo, es un lugar. Me doy permiso de entrar. No sé aún en qué me convertiré, pero he empezado. Y, esta vez, el camino lo dibujo yo.